Hola, ¿qué tal, chicas? Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de integrales definidas, pero vamos a ver un caso especial, que es la integral definida para la función escalonada. Antes de realizar ejercicios de integrales definidas con función escalonada, vamos a revisar a qué se refiere una función escalonada. Bien, primero vamos a empezar revisando qué es una función escalonada. Aquí tenemos la definición formal de lo que es una función escalonada, pero para no complicarnos vamos a ver una definición un poco más informal y que es más entendible. Una función escalonada es aquella cuya gráfica tiene la forma de una escalera o una serie de escalones, como su nombre lo dice. Dentro de las funciones escalonadas tenemos tres tipos: la función parte entera, función escalón unitario y función signo, que es la que tenemos acá. Pero para el estudio de integrales simplemente nos vamos a enfocar en la función parte entera, que es esta de acá. Ya vamos a revisar a qué se refiere la función parte entera. Bien, la función parte entera es aquella que asigna a cada número real un número equivalente a su parte entera. Y la notación es la siguiente. Tenemos f de x, sabemos que esta parte de aquí representa cualquier función y la notación de la función parte entera es esta de aquí, la x entre dos corchetes. Eso significa que es una función parte entera, es decir, una función escalonada. Bien, ¿y a qué se refiere esta parte de aquí? Nosotros cuando a una función le damos valores en x, obtenemos un número en y, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando nosotros les demos valores a x, en y vamos a obtener solo números enteros. Es decir, -2, -3, 0, 1, 2 y 3. Solo van a haber números enteros, no van a haber números decimales en y. Es por eso que se llama función parte entera. ¿Y qué número entero vamos a obtener? Vamos a obtener el mayor entero que sea menor o igual que x. Es decir, que nosotros les vamos a dar un valor a x cualquiera y en y vamos a obtener el mayor entero menor o igual que x. Vamos a ver ya con un ejemplo para comprender de mejor manera a qué se refiere esta parte de aquí. Para ello vamos a trabajar con una tabla de valores. Aquí tenemos varios valores enteros y también tenemos con decimales. Tenemos 0, 0,2, 0,8, etc. Entonces, como estamos trabajando con una función parte entera, aquí a x le hemos dado ya valores, en y acá vamos a obtener solo números enteros. ¿Y qué números enteros vamos a obtener? Nos dice que va a ser el mayor entero menor o igual que x. Por ejemplo, aquí en este caso, a x le estamos dando el valor de 0. Entonces, ¿cuál es la parte entera para este de aquí? En este caso, como este ya es entero, en y vamos a obtener el mismo entero, que sería 0. Aquí vamos a ir fijándonos un poquito en la gráfica para irnos guiando, para ir observando que los resultados que vamos obteniendo acá están graficados en la parte de acá. Entonces, para el primer valor, cuando x vale 0, y va a valer 0. Bien, para los enteros no tenemos problema. Cuando x vale 0, y va a valer 0. Aquí, por ejemplo, cuando x vale 1, y va a valer 1, porque ya son números enteros. Pero en cambio, cuando tenemos decimales, aquí tenemos, por ejemplo, el 0,2, aquí, ¿qué entero vamos a colocar? Para ello vamos a fijarnos un poco en la recta numérica. Tenemos aquí la recta numérica y vamos a ir ubicando los puntos. Tenemos el primer punto, que es el 0,2. Lo tenemos por aquí, al 0,2. En esta parte de aquí tenemos el 0,2. Ahora, nosotros en x tenemos 0,2, pero en y vamos a obtener un número entero. ¿Cuál número entero vamos a obtener? Vemos que este 0,2 está entre dos valores, entre el 0 y entre el 1. ¿Sí? Son los dos valores más cercanos a este número decimal, los dos valores enteros. ¿Sí? Recuerden, enteros son 0, -1, 1, 2, 3, etc. Entonces, estos dos valores son los más cercanos. Pero ahora me dice, recordando, estoy aquí, vamos ya entendiendo, estoy aquí, que el que voy a colocar yo en y va a ser el mayor entero menor o igual que x. Primero nos vamos a fijar en el número que sea menor o igual que x. En este caso, el menor de 0,2, aquí tenemos 0,
2, el menor entero es este de aquí, ¿sí? Sería el 0. Sí, pero tenemos varios enteros antes del 0,2. Tenemos el 0, tenemos por acá el -1 y tenemos por acá el -2. Entonces, ¿cuál vamos a asignarle a la variable y o qué valores va a tomar la variable y? Va a ser el mayor, que en este caso sería el 0, porque el 0 es mayor que -1 y también es mayor que -2. ¿Sí? En este caso, vamos a quedarnos con el 0. Entonces, acá, cuando x es 0,2, y va a ser 0. De la misma manera, vamos a hacer el análisis cuando x es igual a 0,8. Lo ubicamos acá, nos ayudamos de la recta numérica y ubicamos el 0,8 que lo tenemos por acá. En esta parte de aquí tenemos el 0,8. Bien, ahora, ¿qué valor le vamos a asignar o qué valor va a tomar y? En este caso, y va a tomar el mayor entero menor o igual que x. X es 0,8, ¿no es cierto? Como x es 0,8, el mayor entero que tenemos que sea menor es el 0. Sería este de aquí. ¿Por qué? Porque el 0 es menor que x, ¿sí? Y también es el mayor entero. Aquí esto a lo que se refiere mayor entero quiere decir al que está más cercano, pero que sea menor hacia aquí. Y el entero más cercano que está a la izquierda del 0,8 es el 0, porque tenemos aquí el 0, el -1 y el -2, pero el más cercano es el 0. ¿Sí? Siempre tiene que ser menor o igual a este valor de aquí, a lo que estamos asignándole a x. Entonces, acá, la parte entera que va a tomar y va a ser 0. Y si nosotros nos ubicamos en la gráfica, podemos visualizar que desde 0 hasta 0,9 llega a valer 0 la función. En 1 ya no puede valer 0. ¿Por qué? Vamos a ubicarnos en este 1 de acá. En este caso, cuando nos ubicamos en el 1, que es esta parte de aquí, la parte entera que toma ya no va a ser 0, porque este de aquí ya es un entero. Entonces, la parte entera que va a tomar es 1. Es por eso que aquí en la gráfica, en este primer tramo, no está tomando en cuenta al 1. Es por eso que colocan una bolita sin pintar. Recuerden que eso en intervalos significa que no se incluye el extremo. Este 1 no está incluido en esta gráfica de aquí. En cambio, ese 1 está incluido en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, cuando x le damos un valor de 1, en y va a tomar la parte entera de 1. Luego vamos a hacer el análisis cuando x vale 1,2. El 1,2 de la misma manera lo tenemos en la parte de acá. Tenemos por aquí el 1,2 y vamos a ver qué parte entera va a tomar. Primero miramos que está entre 1 y entre 2. El menor entero que está más cerca es el 1. Entonces acá va a tomar la parte entera de 1. De 1,5 también va a ser 1. Si se dan cuenta, nos quedamos solo con la parte de acá, con la parte entera sin tomar en cuenta el decimal. De 1,9 sería 1. Luego, para 2, la parte entera es mismo 2. Y luego vamos calculando para los decimales. Para 2,3 sería solo el 2. Y para 2,7 de igual manera. Tomamos solo la parte entera, que sería el 2. Finalmente tenemos 2,9. Igual tomamos solo la parte entera y nos queda que es 2. De esta manera, la función va tomando valores en y solo de números enteros. Tenemos aquí solo el 0, el 1 y el 2. Y es por eso que a mí en la gráfica se me van formando escalones, porque aquí se están dando saltos. Si se dan cuenta, fíjense solo en el eje vertical de las y's, solo hay valores enteros. Aquí tenemos el 0, aquí el 1, el 2 y el 3. En ninguna parte aquí y está valiendo 0,5 o 1,5, etcétera, sino que solo toma valores enteros. A continuación, vamos a pasar a ver esta función parte entera en GeoGebra. Vamos a ir dándole valores a la variable x y vamos a ver cómo en la variable y vamos a obtener solo números enteros. Bien, aquí tenemos ya la gráfica
de una función parte entera, que sería esta de aquí, que como les había dicho, su notación es la x entre dos corchetes. Entonces aquí yo le voy a ir asignando valores. Por ejemplo, le voy a dar el valor de 0,6. Y al final la parte entera que me bota es de 0, como ya lo habíamos analizado. Ya vimos por qué me da este resultado. Simplemente nos quedamos con la parte entera, que es la que está antes del punto o de la coma decimal. Bien, y como les había explicado, estos decimales siempre van a estar entre dos números. En este caso, entre el 0 y entre el 1. El 0 estaría incluido dentro de esta línea que tenemos aquí, dentro de esta gráfica. ¿Sí? El 0 está incluido. ¿Por qué? Porque si yo aquí le doy el valor de 0, lo que voy a obtener en y va a ser 0. ¿Sí? Pero en cambio, si yo le doy el valor de 1, tal como les había explicado ya antes, aquí ya no va a ser 0, sino que la parte entera va a ser 1. Aquí la gráfica da un salto, ¿sí? Y es por eso que se me van formando escalones. Entonces, el valor que yo le asigne aquí a x, como les había dicho, 1,3 por ejemplo, va a estar siempre entre dos valores. Aquí tenemos el valor que le asignamos a x, que es 1,3, y va a estar entre dos valores. Entre el 1, ¿sí? Y entre el 2. Pero recuerden que el 2 no va a formar parte de esta gráfica de aquí, sino que ya va a saltar a la siguiente gráfica. Y así, aquí yo puedo asignarle cualquier valor y voy a obtener acá el resultado en y de la función parte entera. A continuación, entonces, para no estar trabajando con todos los decimales, porque recuerden que aquí entre los números no solo hay 10 decimales, sino que hay más. Hay 0,005, 0,0001, etc. Entonces, para no estar trabajando haciendo tabla de valores para todos esos datos, para todos esos números, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a analizar qué valores va a tomar la función parte entera, pero tomando en cuenta intervalos. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de intervalos. Aquí sería de 0 a 1, aquí de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, etc. Entonces, vamos a analizar cómo encontrar los valores para una función parte entera, pero sin estar trabajando con toda la tabla de valores. Y tenemos lo siguiente. Acá, esta parte de aquí me va a representar a los valores que voy a obtener en y. Cuando yo en y voy a obtener 0, ¿qué valores va a tomar x? Me fijo solo en esta parte de acá. ¿Qué valores va a tomar x? Va a tomar 0, va a tomar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etcétera, hasta llegar al 0,9. Recuerden que el 1 no está incluido. Entonces, esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera, que la función parte entera va a valer 0 cuando x está entre estos valores, entre 0 y entre 1. Sí, esto lo voy a escribir con desigualdades, que sería lo siguiente, que x va a estar entre 0 y también puede ser el 0, por eso aquí está el igual, y va a estar entre el 1, pero no puede ser igual que el 1, por eso no tiene la línea acá debajo, porque llega desde 0, incluido el 0, hasta 1, pero el 1, como ustedes se pueden fijar acá en la gráfica, no está incluido. El 1 ya forma parte del siguiente escalón. Asimismo, vamos a analizar cuándo y va a ser igual a 1, que es lo que analizamos acá. Sí, y va a ser igual a 1 cuando x toma los siguientes valores. ¿Sí? Cuando x va a estar en cambio entre 1, aquí ya se lo va a incluir. Nos fijamos en esta gráfica de aquí el 1 ya se lo va a incluir y va a estar entonces x va a estar entre 1 y entre 2. Como les decía, el 1 ya se lo incluye, por eso ponemos aquí menor o igual, pero el 2 no se lo va a incluir. De la misma manera, entonces podemos hacer el análisis para cada uno de los escalones. El siguiente sería cuando y va a valer 2, nos fijamos que aquí y vale 2, si x está entre 2 y entre 3. ¿Sí? Esta notación de aquí nada más significa que x va a estar entre 2 y entre 3. El 3 no está incluido. Es decir, que puede ser 2, 2,1, 2,2, 2,3, etcétera, hasta llegar a 2,999, pero no se toma el 3. Y bien, el siguiente escalón me quedaría de la siguiente manera. Tenemos el 3, que y va a valer 3,
si X está entre 3 y 4. Y de la misma manera yo puedo hacer el análisis para los números negativos. Por ejemplo, tenemos acá que Y va a ser menos 1 si X está entre ¿qué valores? Entre el menos 1, X va a estar entre el menos 1 y entre el 0. Pero el menos 1 va a estar incluido, ¿cierto? Sin embargo, el 0 no se lo va a incluir. Si ustedes se dan cuenta, el 0 está incluido en el escalón de acá, en esta parte de aquí. El 0 ya está incluido acá, por ende, no se lo puede incluir en la parte de acá. Luego, con el menos 2, lo mismo, va a estar entre ¿qué valores? Entre el menos 2 y entre el menos 1. ¿Sí? El menos 1 excluido porque el menos 1 forma parte del escalón de acá, de este escalón de aquí. Bien, y así yo puedo trabajar para todos los valores que puede tomar Y, ¿sí? Y siempre va a estar entre dos números, ¿sí? Siempre aquí vamos a tener una condición. A continuación, ya vamos a trabajar entonces con lo que es la integral de la función parte entera. Bien, y este lo vamos a trabajar mediante un ejemplo. Y tenemos calcular la siguiente integral. Aquí nos están dando una integral definida que va desde los extremos de 0 hasta 3 y me dice que calcule la integral de esta función parte entera. Bien, a continuación les voy a explicar cómo resolver. Pero para ello vamos a tener que recordar lo que vimos, las condiciones que vimos, que para qué valores de X, Y tomaba ciertos valores. ¿Sí? Vamos a ocupar estos de aquí para no estar haciendo una tabla de valores con todos los números decimales. Pero a mí como en este ejemplo solo me pide de 0 a 3, ¿sí? Solo voy a estar de aquí hasta esta parte de aquí, porque no se pasa del 3. Aquí, si ustedes se fijan, aquí estoy de 3 hasta 4 pero yo solo necesito la integral definida de 0 a 3. Entonces me voy a quedar con esta de aquí, con esta y con esta parte de aquí, porque hasta aquí ya llego a 3. Bien, entonces me voy a guiar con esta parte de aquí y también voy a guiarme con el gráfico para ir entendiendo un poquito lo que voy a ir realizando acá matemáticamente, pero acá con ayuda del gráfico. Recordemos que el cálculo integral surgió por la necesidad de hallar o calcular el área bajo una curva. Sin embargo, las integrales nos sirven para calcular el área debajo de cualquier función. Aquí tenemos, esta es una función, es la función parte entera, y yo puedo calcular el área que se forma. Por ejemplo, vamos a ver el área que se forma en esta parte de aquí. A mí me están pidiendo que calcule la integral de 0 a 3, es decir, desde aquí hasta esta parte de aquí. Entonces voy a ir viendo todas las áreas que se forman. Como podemos observar, aquí tengo 3 escalones, por ende voy a calcular 3 áreas. La primera área que voy a tener aquí sería esta de aquí. Pero ¿qué área se forma debajo? ¿Sí? Recordemos que la integral era el área que se forma bajo una curva o bajo una función. ¿Pero hasta dónde? Solo hasta este eje de aquí, solo hasta el eje X. Entonces, por ejemplo, aquí si yo calculo esta área, estaría calculando la integral. De igual manera, si yo calculo esta área de aquí, estaría calculando la integral, sino que en este caso sería negativa y acá sería positiva. Bien, entonces vamos a analizar este ejercicio. Como les había dicho, vamos a calcular desde 0 hasta 3. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener 3 áreas. Esta de aquí, la que se forma bajo este escalón y la que se forma bajo este escalón. Aquí en este escalón, como está sobre el eje X, el área que vamos a tener va a ser 0, porque está sobre él. No hay nada bajo él. No hay ninguna superficie bajo él. Ahora, la siguiente área que se forma, si ustedes se fijan, aquí tenemos un rectángulo, un cuadrado, y yo puedo calcular su área. Recuerden que el área de esta figura de aquí es base por altura. ¿Cuánto es la base? De aquí a acá tenemos 1. ¿Y cuánto es la altura? De aquí a acá es 1. Entonces el área me queda base por altura, que sería 1 por 1, y sería 1. Finalmente voy a calcular el área de esta parte de acá, de esta región de aquí, y de igual manera se me forma un rectángulo que tiene de base 1, solo nos fijamos de aquí a aquí, tiene de base 1 y la altura que tiene es de 2. Nos fijamos en el eje Y que tiene 1 y 2. Calculando el área que sería base por altura, 1 por 2,
el área que se me forma aquí sería de 2. Entonces, al final, como me pide todas estas áreas de aquí, yo tendría que sumarlas 0 más 1 y más 2. Y el área total sería de 3. Y este valor es el que vamos a obtener nosotros acá matemáticamente. Ahora, como tenemos que analizar la gráfica, aquí vamos a calcular el área para diversos extremos. Aquí tenemos un extremo de 0 a 1, tenemos otro extremo de 1 a 2 y de 2 a 3. Y sumando todos esos, obtenemos la integral que va de los extremos de 0 a 3. Entonces vamos a ir trabajando esto en la parte de acá y vamos a poner el símbolo de integral. Pero aquí no voy a colocar los extremos de 0 a 3, sino que voy a calcular primero de acá hasta acá, que es lo que teníamos aquí, ¿sí? Nos dice que vamos a tener aquí que calcular de 0 a 1, que es lo que tenemos también en la gráfica. Voy a trabajar con esos extremos, de 0 a 1. Recuerden que el mayor va en la parte superior y el menor en la parte inferior. Ahora aquí, en vez de poner esta función parte entera, aquí yo voy a poner cuánto va a valer y en estos extremos. Y por eso necesitamos esto de acá. Nos decía que y, que es esto de aquí, ¿sí? Y es todo esto de aquí, va a valer 0 si x tiene los valores de 0 a 1. Y aquí tenemos que x va a tomar valores de 0 a 1. Entonces y ¿cuánto va a valer? Va a valer 0. Entonces voy a calcular la integral para esta función, que sería 0 por diferencial de x. La siguiente integral que tenemos sería que calcular esta área de aquí, la que tenemos aquí, que va de los extremos de 1 a 2. Entonces sumamos esa integral, colocamos el símbolo de integral y ahora en vez de ponerle de 0 a 1, voy a calcular de 1 hasta 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué valores va a tomar y? Denlos cuando x vale 1, cuando x está entre 1 y 2, nos fijamos en esta parte de acá, nos dice que y va a valer 1. Entonces tenemos que aquí que calcular la integral de 1 diferencial de x. Y finalmente tengo que calcular el área de esta parte de acá, que sería de los extremos de 2 hasta 3. Entonces le sumo esa integral de ahí, esa área. Coloco el símbolo de integral y aquí en vez de poner de 1 a 2 sería ya de 2 hasta 3. Y hasta aquí ya estaría cumpliendo. Si se fijan aquí el primer extremo era 0 y el último al que llegamos es 3. Con esto, con estas tres integrales ya estaríamos cumpliendo con toda esta parte de acá. Bien, ahora nos fijamos aquí cuánto va a valer la función parte entera, cuánto va a valer y. Nos ubicamos acá y vemos que de los extremos de 2 hasta 3 va a valer 2. Entonces aquí tenemos 2 diferencial de x. A continuación, lo que tenemos que hacer es ir resolviendo individualmente cada una de estas integrales por separado porque tienen extremos diferentes y al final vamos a sumar lo que obtenemos en cada una de ellas. Para la primera integral que tenemos aquí, tenemos que ir aplicando las propiedades. Aquí tenemos una constante, ¿sí? No está multiplicando por ninguna función, simplemente tenemos una constante. Y esa constante nos decía que se la multiplica por x. Al final me quedaría 0x. Y a continuación le coloco los límites de integración, que sería el 0 y el 1. Es importante colocarle esto porque después voy a reemplazar con esto en esta función que obtuve. A continuación, hago lo mismo para esta función de acá. Aquí tenemos igual una constante. Entonces sería 1 por x, que me quedaría simplemente x. De igual manera, le pongo acá la barra y pongo los extremos, que sería de 1 hasta 2. Finalmente resuelvo esta integral de acá. Acá igual tenemos una constante y recordemos que al aplicar la propiedad esto me quedaría 2x. Finalmente colocamos acá la barra y los extremos que sería de 2 hasta 3. A continuación voy a aplicar en cada una de estas el teorema fundamental del cálculo que ya habíamos trabajado y voy a ir encontrando los valores para determinar esta integral de aquí y por lo tanto esta área de acá. Bien, aquí para la primera parte tenemos que resolver, que reemplazar estos extremos en x. ¿Cuál reemplazamos primero? El extremo superior. Y me queda 0 que multiplica por 1 y luego se le restaba lo siguiente, reemplazando en x el siguiente extremo que sería
cero, porque aquí tenemos cero, y en x le colocamos el otro extremo. Bien, hasta ahí estaría yo aplicando el teorema fundamental del cálculo, pero solo para esta primera integral. Ahora voy a proceder a resolver la siguiente integral. Bien, aquí les voy a marcar que hasta ahora solo he resuelto esta integral de acá. Vamos con la siguiente. Tenemos un signo más y aquí en vez de la x voy a colocar el extremo superior, que sería 2. Y aquí el teorema fundamental del cálculo nos decía que tenemos que restar y evaluar la función en el otro extremo, que sería 1. Entonces, en vez de x voy a poner el 1. Bien, hasta ahí ya he resuelto lo que es la siguiente integral, ¿sí? Finalmente nos quedaría solo esta de aquí. Entonces, a continuación, coloco el signo más y aquí, en vez de la x, voy a poner el extremo superior, que sería el 3, y ese va a ser multiplicado por 2. Entonces nos queda 2 que multiplica 3. Aquí en vez de la x he colocado este extremo de aquí. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, ponemos aquí el signo menos y reemplazamos en x con el otro extremo. Recuerden poner acá el número que tienen en esta función, que sería 2, y en vez de la x colocan el otro extremo, que sería el 2. Bien, hasta aquí entonces ya hemos resuelto las tres integrales que teníamos. ¿Sí? Recuerden que para cada una de ellas teníamos diferentes extremos, pero que al sumarlas nos permitían cumplir con esta integral de aquí, con los extremos que teníamos aquí. Bien, a continuación entonces voy a proceder a sumar y a restar y a multiplicar para resolver ya esta integral. Acá, si yo resuelvo esto, 0 por 1 va a ser 0, menos 0 por 0 me va a quedar 0. Resolviendo esto de acá, 2 menos 1 me va a quedar más 1. Y finalmente, resolviendo la parte que tenemos acá, sería 2 por 3, que sería 6, y aquí menos 2 por 2, que sería 4. Resolvemos esta operación de aquí y finalmente me queda que 6 menos 4 va a ser 2 positivo. Entonces aquí le sumo 2 positivo. Bien, finalmente sumo esta parte de aquí, que sería 0 más 1 más 2, y encuentro ya esta integral que sería igual a 3, tal como lo determinamos también gráficamente. Bien, y de esta manera hemos ya encontrado la integral de esta función escalonada, específicamente de la función parte entera. A continuación, les voy a dejar un ejercicio para que practiquen con este tipo de integrales, con esta función. Y tenemos calcular la siguiente integral. Va a ser igual la función parte entera, pero con otros extremos. Va a ser de 2 hasta 6. Bien, y les voy a dejar la solución a la que ustedes tienen que llegar para que puedan comprobar sus respuestas. Bien, y eso sería todo por esta semana.